Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Malquía veremos el tema, el velo en la mujer y su vestimenta. Ha habido controversia con respecto al velo de la mujer. Algunos dicen que las mujeres tienen que tener velo obligatoriamente. Otros dicen, eso es una costumbre. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Bueno, eso es lo que vamos a despejar hoy con la ayuda de Yahweh y Yahshua. Pero antes quiero mostrarles que el tema del velo solo se menciona en una sola parte del Brit Hadashah. Primera de Corintios 11 del 2 al 16. No existe otro pasaje donde se hable del velo de la mujer. Entonces, revisemos con detalle cada texto que mencionamos. Primera de Corintios 11:2 nos dice, os exalto, Ahim, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal y como os la entregué. Es decir, los corintios eran obedientes a Shaulo, por eso él los exalta. Pero había algo que ellos no estaban haciendo bien, y esa fue la causa por la que Shaulo escribió esta carta. Verso 3 nos dice, pero quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Yahweh la cabeza de Mashiach. Este encabezado, ¿de qué está hablando? Del principio de autoridad. Cuando se menciona cabeza, eso es autoridad. Shaulo quiere que la asamblea de Corinto se entere de la línea de autoridad que Yahweh ha establecido, cosa que los corintios no lo estaban teniendo en cuenta. Por ende, el velo de la mujer se presenta en el contexto de autoridad, y más adelante lo van a entender. Entonces, hay una línea de autoridad y hay una línea de sujeción. Ustedes, asamblea de Corinto, todo lo están haciendo conforme a mis órdenes, pero ustedes están pasando por alto el principio de autoridad. ¿Cuál es ese principio de autoridad? Tenemos a Yahweh primeramente, luego en segundo lugar Yahshua, en tercer lugar el hombre y finalmente en cuarto lugar la mujer. Eso no lo van a olvidar, les dice Shaulo. Pero en Corinto no respetaban eso, sino que la mujer estaba ejerciendo autoridad sobre el varón. ¿En qué forma? Una de las formas es enseñando la palabra a los varones, porque aquel que enseña ejerce autoridad sobre el otro. Yahshua es el maestro, y los discípulos se sujetaban a todo lo que Yahshua decía. Ahí el Mashiach estaba ejerciendo autoridad sobre sus discípulos. Por ende, aquel que enseña ejerce autoridad sobre el otro. Por eso Shaulo dijo en Primera de Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Se dan cuenta? Enseñar tiene que ver con ejercer dominio o autoridad. El verso no puede ser más claro. Aquel que enseña en la asamblea está ejerciendo autoridad sobre todos los que están escuchando. Y si una mujer sube a proclamar, entonces esa mujer estaría ejerciendo autoridad sobre toda la asamblea. Eso rompería totalmente el principio de autoridad, porque Shaulo dijo, el varón es la cabeza de la mujer. Por ende, si la mujer sube a proclamar, entonces la mujer es la cabeza y el varón está en segundo lugar. ¿Puede pasar eso?
No puede pasar. En la asamblea de Yahweh no sucede eso, pero en las iglesias del mundo, ahí la mujer normal puede enseñar y ejercer autoridad sobre los varones, porque las iglesias no son de Yahweh. Las iglesias pertenecen al diablo. Esto suena fuerte, pero es la verdad. Entonces, cuando uno enseña, ejerce autoridad, y en la asamblea de Corinto, la mujer no estaba respetando este principio. Por eso Saulo de entrada menciona diciendo, pero quiero que sepáis que Yahweh es la cabeza de Yahshua, y Yahshua es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Con esas palabras, Saulo da por sentado que la mujer no puede enseñar al varón lo enseña otro varón, porque están en la misma línea de autoridad. Pero la mujer sí puede enseñar a otra mujer, porque están en la misma línea de autoridad. ¿Y qué hay de los hijos? Bueno, los hijos son enseñados por el padre, desde que nacen y por toda su vida. Pero la madre puede enseñar a sus hijos desde que nacen hasta los 20 años, y desde ahí los hijos se convierten en varones adultos y tienen que ser enseñados por varones, ya sea por su padre o por el proclamador o saquenim. Los hijos se convierten en varones de guerra a los 20 años de edad. Así lo menciona la Torá, porque el censo para salir a la guerra era a partir de los 20 años de edad. Por tanto, todo hijo varón puede ser enseñado por su madre hasta los 20 años, pero después de eso, tiene que ser enseñado por un varón. Caso contrario, se estaría rompiendo la línea de autoridad. Entonces existe un orden que Yahweh ha establecido. Todos valemos igual, sea varón o mujer, pero existe un orden, porque si no habría un orden, todo el mundo haría lo que le da la gana, y eso es transgresión. Este verso de 1 de Corintios 11 del 2 al 16, las feministas detestan. Si tuvieran la oportunidad, apedrearían a Saulo por escribir el principio de autoridad. ¿Saben cuál es el corito de las feministas? Y la culpa no era mía. Ese corito lo sacaron del abismo. Escuchen este dato interesante. El feminismo no es del siglo XXI, no. El feminismo tiene milenios de antigüedad. ¿Sabes dónde comenzó el feminismo? En el huerto del Edén. Ahí Lucifer le dijo a la mujer, tú vas a ser la caudilla, tú vas a ser como Elohim, vas a ser cabeza y no cola. Eso le gustó a la mujer. Ella dijo, yo quiero ser como Elohim, yo quiero ser empoderada. Y entonces, ¿qué ocurrió? La mujer fracasó, el feminismo trajo la ruina y la caída de la humanidad. Y en todas las edades siempre ha sido así, y la asamblea de Corinto no era la excepción. En Corinto, el feminismo estaba en su apogeo. ¿Sabes por qué? Porque en la sociedad de Corinto, las mujeres estaban en el poder, las mujeres gobernaban en el aspecto político y religioso. En Corinto estaba la diosa llamada Afrodita, que era una diosa del amor y la seducción. Y ahí las mujeres de Corinto eran las sacerdotisas. Ahí se practicaba lo que llaman prostitución sagrada. Mencionamos todo esto porque lo vamos a necesitar para contextualizar el tema del velo. Ahora bien, la mujer casada tiene que estar sujeta a su marido y la mujer soltera tiene que estar sujeta a su papá.
porque algunas mujeres solteras ya estarán diciendo: mi cabeza es Yeshua, yo no me sujeto a ningún esposo. Te equivocas, tu autoridad es tu papá. Pero ¿qué hay de las viudas? Si la viuda regresa a la casa de su padre, su autoridad es su papá. Pero en caso que la viuda esté viviendo sola, ¿quién es su autoridad? El proclamador, porque siempre hay una autoridad a quien debes sujetarte. Estoy seguro que las viudas y las divorciadas estaban diciendo: por fin soy libre de autoridad. Te equivocas, siempre hay autoridad. Efesios 5:22 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Adón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la asamblea, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Les hago una pregunta. ¿Quién escribió Primera de Corintios? Saulo. ¿Y quién escribió Efesios? Saulo. Entonces él no se contradice. Luego dice: así que, como la asamblea está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa es la voluntad de Yahweh. Es un mandato para las mujeres, que deben estar sujetas a sus maridos o sus papás, cumpliendo lo que dice Bereshit capítulo 3. El deseo tuyo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La Escritura no se contradice. Por tanto, los que estudiamos la Escritura debemos tener muy en claro el contexto de esta amonestación que Saulo le hace a la asamblea de Corinto. Todo se trata de autoridad y sujeción. No se trata del velo, amigos. Saulo no está hablando de un pedazo de tela sobre la cabeza. No se trata de eso, se trata de autoridad y sujeción. Pero las cosas en Corinto estaban patas arriba. La mujer estaba mandando, y eso hoy en día se está normalizando en el mundo. Muchos países tienen mujeres presidentas, alcaldesas, etc. El mundo avanza de mal en peor. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Yahweh, hacen lo que se les da la gana. Y algunos varones dicen: yo, proclamador, cuando mi mujer ordena, mejor me quedo callado, porque la Escritura dice: el sabio calla y yo soy sabio. No eres sabio, eres mandarina débil de carácter. No sabes gobernar tu casa. Tener un carácter fuerte no significa que vas a golpear a tu esposa, no. Tener carácter fuerte significa saber decir sí y saber decir no. Y si tu mujer con capricho se sale con la suya, entonces ella está rompiendo el pacto matrimonial y eso va a traer consecuencias. Entonces te das cuenta, no se trata del velo. El velo está en segundo plano y lo vamos a ver. Primera de Corintios 11:4. Vamos a seguir examinando el verso base. Todo varón que hace plegaria o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? Es Yeshua. Por ende, todo varón que hace plegaria cubriendo su cabeza está insultando a Yeshua. Y también todo varón que profetiza, que proclama la Besorá, cubriéndose su cabeza, ¿qué está haciendo? Deshonrando a Yeshua, que es su cabeza. Porque los varones paganos de Corinto se colocaban un velo y de esa forma honraban a sus dioses. Eso era una abominación. Por eso Saulo escribió diciendo: todo varón que se cubre, ya sea con talit o con otra cosa, todo varón que se cubre a la hora de hacer plegaria o proclamar, está deshonrando su cabeza a Yeshua. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Si usted, varón, entra a la casa de un gobierno con una gorra, ¿qué te dicen?
Quítate la gorrita. ¿Por qué? Respeto. Si se exige respeto en el mundo, ¿cómo será en la asamblea de Yahweh? Por eso Shaulo dijo, el varón no debe cubrirse la cabeza cuando hace plegaria o cuando proclama. Sigamos leyendo. Verso 5 nos dice, pero toda mujer que hace plegaria o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, es decir, a su esposo. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Antes de explicar esto, debo mencionar lo siguiente. 3 tipos de mujeres existían en Corinto. Número 1, las mujeres con cabeza rapada, que son las prostitutas sagradas. Número 2, las mujeres que tienen cabello largo, que no son prostitutas, pero son solteras. Número 3, las mujeres que tenían velo, que las identificaba como casadas. Recuerden eso para más adelante. Verso 6 nos dice, porque si la mujer no se cubre, no se sujeta, recuerda que la cobertura es sujeción. Entonces dice, porque si la mujer no se cubre, no se sujeta, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, que se sujete. Entonces desarrollemos estos versos en su contexto, para saber lo que Shaulo le dijo a la asamblea de Corinto. La mujer que no se ponía velo sobre su cabeza afrentaba a su marido, no al Mashiach. Eso es lo que muchos no entienden y comienzan a decir, si una mujer no tiene velo, entonces está afrentando a Yahshua. Eso no es cierto. Aquí claramente Shaulo dice, si una mujer no se cubre, afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Es su marido. Y cuando una mujer casada no usaba velo en Corinto, entonces los varones paganos de Corinto le decían, vamos a corintiar, que era la frase que se usaba para decir, vamos a fornicar al templo de Afrodita. Eso era una afrenta o deshonra para su marido. El velo de la mujer en Corinto servía como distintivo para indicar que la mujer tiene dueño y así evitarse propuestas de inmoralidad sexual. Pero aquí en el occidente, si no tienes velo, nadie te va a decir vamos a corintiar al templo de Afrodita, porque la cultura ha cambiado. Por ende, ponerte velo sobre tu cabeza es una decisión personal. Si no te pones velo, no estás en transgresión, es solo un pedazo de tela. Lo que Shaulo está hablando es sujeción. Si usted no se sujeta a su marido, entonces sí estás bajo transgresión, aunque estés usando velo, porque un pedazo de tela no te va a justificar, es solo una prenda exterior. Lo que te va a justificar es tu sujeción por emuná. ¿De qué serviría que uses velo, pero no te sujetes a tu marido? No sirve de nada. Por ende, mujer, si quieres ponerte un velo en la cabeza, puedes hacerlo, pero recuerda, la sujeción es lo que vale, no el pedazo de tela. Eso es lo que muchos no entienden y comienzan a obligar a las mujeres de su congregación diciendo, si no usas velo, estás afrentando al Mashiach. Pero eso es falso. La mujer casada en Corinto, si no usaba velo, estaba afrentando a su cabeza a su marido. No dice al Mashiach. Su marido le decía, ponte el velo para que nadie te esté mirando y ofreciéndote propuestas inmundas. Ponte el velo. Pero la mujer decía, no hace falta. Yo voy como me da la gana. ¿Qué es eso? ¿Falta de velo o falta de sujeción? Falta de sujeción.
Entonces el velo no es otra cosa que la muestra de sujeción. Ahora bien, el velo no es un mandato de Yahweh. En ninguna parte de la Torá dice, la mujer que no use velo será cortada de Yasharel. No hay tal mandato. El velo era una costumbre que tenían las mujeres casadas en aquel entonces. Ahora escuchen el siguiente dato escalofriante. Hoy existen mujeres con velo en el mesianismo, pero no conocen la palabra sujeción. Mandan a sus maridos y les ordenan. Están siendo guiadas por el reuj de Jezabel. Y Jezabel tenía a su esposo Acab como una mascota. El rey Acab obedecía a su mujer como un perro esperando el hueso. Y ese reuj feminista de Jezabel se ha metido en el Vaticano. ¿Cómo lo llaman al Papa? Lo llaman de forma femenina Papa, cuando en realidad debería decir Papo. Pero lo llaman de forma femenina Papa. Hay un poder femenino que está gobernando el Vaticano. Ese poder femenino es el reuj de Jezabel. Y muchas iglesias cristianas están infestadas de ese reuj femenino. Existen pastoras, se llaman profetisas, apóstolas, etc. El sistema religioso está apestando desde lejos. Se ha convertido en una verdadera guarida de demonios, como lo dice Revelaciones 18. Sigamos leyendo 1 Corintios 11. El verso 7 nos dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y cabut de Elohim, pero la mujer es cabut del varón. ¿Te das cuenta? Todo está encerrado en el principio de autoridad. El varón no debe cubrirse, es decir, no debe sujetarse a una mujer. Y en sentido físico, el varón no debe cubrirse la cabeza para proclamar o hacer plegaria, porque eso solo lo hacen los paganos. Luego dice el verso 8 y 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y aquí viene la parte controversial. Verso 10 nos dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los malaquín. La palabra señal lo han añadido en las traducciones. En la versión griega no existe la palabra señal, simplemente dice autoridad, que es exousia en griego. Por ende, la traducción correcta de este pasaje sería, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza, por causa de los malaquim. ¿Se dan cuenta? Una sola palabrita cambia totalmente el significado, porque cuando uno lee, debe tener señal de autoridad. Entonces automáticamente dice, la señal es el velo, y por ende, tengo que usar velo obligatoriamente. Eso es un error de traducción, amigos, y se los voy a demostrar. Aquí tenemos la versión Peshita aramea. Vamos a leer esa misma porción de 1 Corintios 11:10. El texto dice, por esta razón, la mujer debe tener autoridad. ¿Dónde está la palabra señal? No existe. Ha sido una añadidura en las traducciones. Entonces dice, por esta razón la mujer debe tener autoridad sobre su persona, por causa de los malaquim. ¿Se dan cuenta? Una sola palabrita cambia totalmente el significado, porque cuando uno lee señal, inmediatamente lo asocia con el velo físico, y comienza a decir, debo usar velo obligatoriamente. Pero aquí vemos que la palabra señal no existe en la versión griega, y la Peshita da testificar de ello. Por ende, Shaulo no está obligando a ponerse velo. Shaulo está hablando de sujeción. Aquí dice claramente, la mujer debe tener autoridad.
es decir, debe sujetarse a su marido. El velo simplemente era una costumbre de aquel tiempo. En Corinto era necesario el velo físico de la mujer porque había mucha perversión sexual y las mujeres casadas que no tenían velo eran víctimas de acoso sexual porque era costumbre en Corinto la fornicación en el templo de Afrodita. Y como Shaulo quiere que la mujer creyente sea kadush, entonces le dice a las mujeres de Corinto: pónganse el velo, que la mujer se cubra. Así los paganos no los van a molestar, porque sabrán que ustedes tienen autoridad su marido. ¿Se dan cuenta? El velo en Corinto era necesario para la mujer, porque la cultura de la época lo demandaba. Pero ahora que nosotros estamos en el occidente, la cultura ha cambiado. En este tiempo, la costumbre de las mujeres casadas no es usar velo, sino más bien la costumbre es usar anillo. Usted ve a una mujer con anillo e inmediatamente dices: esta mujer es casada. Pero en Corinto no había anillo. En Corinto la única forma de distinguir a una mujer casada era por el velo. Por tanto, el velo físico para la mujer hoy en día no es obligatorio, no es un mandato. Si usted, mujer, quiere usar velo, está excelente, pero si no quieres ponértelo, tampoco estás en transgresión, porque tu velo natural es tu cabello. Shaulo lo dice más abajo: a la mujer le es dado el cabello en lugar de velo. Por ende, ninguna mujer debe cortarse el cabello. Ese es el velo natural de la mujer. Ahora bien, lo que viene a continuación es algo controversial para algunos. El verso 10 dice: la mujer debe tener autoridad sobre su persona por causa de los malaquín. Este verso ha sido malinterpretado. Algunos dicen: los malaquín están mirando cuando la mujer hace plegaria, y cuando ven que la mujer no tiene velo de tela, entonces ellos le dan la espalda porque les da vergüenza. Eso es falso. Por otro lado, otros dicen: como el malaj de Yahweh acampa alrededor de los que le temen, entonces, cuando observan que una mujer no tiene velo de tela, entonces se van para otro lado y dicen: eso no está bien, y se van por otro costado. Y argumentan también: las plegarias de las mujeres no llegan al cielo. ¿Por qué? Porque los malaquín toman las plegarias y van llevando al cielo, pero ven a una mujer sin velo de tela y dicen: esto no llevo, porque está sin velo de tela. Esas son conclusiones erradas que sacaron. Pero entonces, ¿por qué el texto menciona diciendo: por causa de los malaquim? Muy simple, porque los malaquín conocen y respetan la línea de autoridad. El mundo a Reujim se mueve en base a línea de autoridad. La jerarquía es la siguiente: primero está Yahweh, la cabeza suprema. Luego está Yahshua. Luego está Lucifer, un querubín. Luego están los serafines, luego están los arcángeles, luego están los principados, las potestades, los tronos, las dominaciones, etc. Esa es la línea de autoridad que los malaquín respetan. Y cuando una mujer no se sujeta, ¿dónde crees que va a terminar? Va a terminar como Lucifer, quien desechó la línea de autoridad y se rebeló contra Yahweh y Yahshua. Por esa causa Shaulo menciona diciendo: la mujer debe tener autoridad sobre su persona, es decir, debe sujetarse a su marido. Por causa de los malaquim, Shaulo está hablando de la línea de autoridad, no está hablando de un pedazo de tela.
Lo que Shaulo quiere enseñar con el velo es el principio de sujeción, pero muchos todavía se siguen fijando en el pedazo de tela. ¿Ustedes creen que un pedazo de tela va a convertir Kadush a una mujer? No. La mujer puede tener tela de oro en su cabeza, pero si no puede refrenar esa lengua larga, los malaquín no van a proteger a esa mujer, porque los malaquín no miran la tela, sino miran la sujeción. Por tanto, el mensaje de Yahweh para todos es el siguiente. Taelim 34:7. El malaj de Yahweh acampa alrededor de los que le temen, se sujeta y los defiende. Someteos unos a otros en el temor de Mashiach. Vamos a continuar con la enseñanza. Ya tenemos claro el tema del velo. La mujer tiene un velo natural que es su cabello. Y si una mujer quiere colocarse un velo de tela encima, esa ya es su decisión. Pero lo que Shaulo sí manda es que la mujer no debe raparse, es decir, no debe cortarse el cabello. Si la mujer por naturaleza tiene cabello pequeño o grande, entonces debe quedarse así, no debe cortarse su cabello. Ese es su velo natural. Pero en cambio, el varón sí debe cortarse constantemente su cabello. Un varón con cabello grande es una deshonra para Yahshua, salvo que haya hecho un voto nazareo. Entonces, con respecto al velo queda claro. Ahora vamos a ver la vestimenta en la mujer. ¿Debe usar la mujer pantalones? El pantalón es traje de hombre, y el Tanakh dice: no vestirá la mujer traje de hombre. Por ende, si la mujer usa pantalón, está en transgresión. Esa es la conclusión que muchos han sacado. Pero hoy, con la ayuda de Yahweh, vamos a despejar estas dudas. Devarim 22:5 nos dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Elohim, cualquiera que hace esto. Este verso, si lo escudriñas con el régimen de la letra, entonces vas a decir: la mujer que use pantalones es abominación. Pero si lo escudriñas con el régimen del Reuj, entonces vas a mirar un poco más allá, porque aquí no está haciendo referencia al traje de tela. Aquí está hablando de los transexuales que cambiaron su cuerpo con cirugía, porque nuestro cuerpo es el traje de nuestro Reuj y alma. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense lo que dice el siguiente verso. Job capítulo 10, versos del 10 al 11 nos dice: acuérdate que, como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Y aquí viene lo interesante: me vestiste de piel y carne. Me vestiste de piel y de carne. ¿Se dan cuenta? Este cuerpo que tenemos son las vestiduras del Reuj y del alma. Por eso en Revelaciones se menciona diciendo: se le dieron vestiduras blancas, es decir, un cuerpo sin la inclinación al mal. Ese cuerpo recibirán los llamados, que son muchos, pero los elegidos o predestinados, ellos recibirán vestiduras de lino finísimo, es decir, recibirán cuerpos de reyes y de Kuanim. ¿Quién no quisiera tener ese cuerpo? Hoy tienes la oportunidad de conseguirlo. Solo tienes que servir a Yahweh y Yahshua y serle fiel. Y Yahshua te dirá: bien hecho, siervo fiel y prudente. Sobre poco me has sido fiel, es decir, con un cuerpo carnal me fuiste fiel. Sobre mucho te pondré, es decir, te daré un cuerpo de lino finísimo.
cuerpo de reyes y Cuanim. Entonces, el cuerpo representa la vestidura del Reuj y del alma. Por eso cuando Adán y Hawa fueron creados, no se avergonzaban, aunque estaban desnudos, lo cual significa que la vestidura inicial de Adán y Hawa, ¿cuál era? Era la desnudez. Antes de la caída, la vestidura de Adán y Hawa era la desnudez, la piel y la carne. Y cuando ellos estaban desnudos, caminaban desnudos, y dice la Escritura, que para ellos esa vestidura no causaba vergüenza. Todo estaba tranquilo y bien. Yahweh descendió y miró a Adán y Hawa desnudos, y no había ningún acto de vergüenza. Todo era Kedushá en el huerto del Edén. Esa fue la vestidura original. Pero después de la transgresión sucede lo siguiente. Bereshit 3:7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban vestidos ¿de qué? De piel y de carne. Conocieron su vestidura original, pero como habían transgredido con esa vestidura, sentían vergüenza de esa vestidura, y ellos comenzaron a fabricar su propia vestidura. ¿De qué? Más abajo nos dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La mujer tapó sus senos y sus partes íntimas, y el varón tapó sus partes íntimas. La pregunta es, ¿por qué taparon solo esas zonas? Muy simple, porque con esas zonas habían transgredido. Uno tapa aquello con que transgredió. Si hubieran comido una manzanita, estarían tapando sus bocas con hojas de higuera. Pero eso no fue así. Ellos taparon sus partes íntimas, porque con esos miembros habían transgredido. Ahí tienen una evidencia más de que el fruto prohibido no fue una manzanita o cualquier otro fruto literal. El fruto prohibido representaba una relación sexual ilícita. Eso ya lo explicamos en varios capítulos anteriores. Sigamos leyendo. Verso 8 nos dice: y oyeron la voz de Yahweh Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora les hago la pregunta: si Adán y Hawa ya se habían hecho delantales para cubrir su desnudez, ¿por qué estaban escondiéndose de Yahweh? Si tú te cubres la desnudez, no hay problema. Te presentas delante de quien sea. ¿Por qué se escondieron ellos? Si ya se cubrieron la desnudez, ¿por qué se escondieron? Aquí hay algo muy importante que nosotros necesitamos entender. Adán y Hawa se habían tapado con delantales, pero seguían teniendo miedo y se escondieron. ¿Por qué? Porque su conciencia les decía que seguían desnudos a pesar de estar con delantales. Entonces, esa primera vestidura conocida como desnudez, después de ser kadush y pura, vino a ser vergüenza y miedo. Oseas 2 del 2 al 3 nos dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. La desnudez después de la caída lo encontramos como el juicio y el castigo de Yahweh. En otras palabras, una mujer que muestra su desnudez está bajo el castigo de Yahweh.
¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer se vuelve prostituta y muestra su desnudez? Una causa es porque está bajo castigo. Y por supuesto pueden existir otras causas, pero sigamos leyendo. Bereshit 3:21 nos dice: Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces hasta ahora tenemos 3 clases de vestidura. Número 1. Antes de la caída, la vestidura de Adán y Hawa se llamaba desnudez, piel y carne. Número 2. Después de la caída, los hombres hicieron sus vestiduras, hicieron una truza para el varón y una minifalda para la mujer y un brasier, el material hojas de higuera. Y con eso supuestamente ya estaban vestidos. Y número 3. Yahweh tuvo que hacer túnicas de pieles de cordero para cubrir su vergüenza. Les hizo túnicas de pieles que casi cubría todo su cuerpo. Por ende, vamos a ver las descripciones de la túnica para saber con certeza el modelo que Yahweh diseñó tanto para el varón como para la mujer. Significado de túnica: prenda de vestir suelta, con o sin mangas, casi sin costura, que cubre el cuerpo como mínimo hasta las rodillas. Eso es la túnica. La túnica es la ropa más interior del cuerpo, y sobre ella se colocan otras prendas. La túnica es el primer modelo que Yahweh hizo, por compasión y gen, y esa vestimenta se introdujo por causa de la transgresión. Por tanto, no tenemos motivos de exaltarnos de la vestidura que ahora tenemos, porque alguien puede decir: yo tengo mi vestidura larga y por ende estoy bien delante de Yahweh. Te equivocas. Esa vestidura que llevas es insignia y muestra de la caída o transgresión. Toda vestidura, sea pantalón, sea falda, sea vestido, sea túnica, sea manto, etc., todo lo que esté sobre la desnudez es la evidencia de la caída del ser humano. Por tanto, no te puedes exaltar diciendo: yo sí me visto decentemente. Nadie puede exaltarse de su vestidura. Entonces, después de la caída y hasta el tiempo de Noé, Yahweh estableció un solo tipo de vestidura, la túnica. La túnica era tanto para el varón como para la mujer, pero en la época de Moshe, Yahweh comienza a dar instrucciones en cuanto a tipos de vestidura. Shemot 28:39. Yahweh está ordenando por medio de Moshe las nuevas indicaciones para un pueblo. Recuerda, Yasharel ya tiene preceptos, es un pueblo elegido, es un pueblo consagrado. Por ende, a ellos Yahweh les va a dar otras indicaciones con respecto a las vestiduras. Shemot 28:39 nos dice: y bordarás una túnica de lino, y harás un turbante de lino. Harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, y los harás kadush para que sean mis kuanim. Hasta ahí son los detalles de la túnica, pero en el verso 42 aparece otro detalle: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Los calzoncillos eran para la línea de los kuanim. El pueblo solo tenía túnica, para varón y para mujer. Luego dice: los calzoncillos serán desde los lomos hasta los muslos. El lomo se encuentra en la parte arriba de la cintura, y los muslos, ya lo conocen, es el fémur. Es decir, los calzoncillos cubrían desde arriba de la cintura hasta las rodillas. Eso era para los hombres. Imagínense cómo sería para las mujeres.
Luego dice el texto: y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos, cuando entren en el Mishkan de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el Mikdash, para que no lleven transgresión y mueran. ¿Cuál era la transgresión que lleva a la muerte? La desnudez. Cuando los Kuanim caminaban dentro del Mishkan, ellos abrían las piernas, y si no tenían calzoncillos, entonces caían muertos a tierra. ¿Por qué? Porque estaba la columna de fuego y de nube. Esa columna de fuego no era otro que el blandir de la espada de los Malaquim. Ellos estaban dando vueltas sobre el Mishkan tan rápidamente que sus espadas formaban una columna de fuego. Shaulo dijo en Hebreos 1:7: ciertamente de los Malaquim dice: el que hace a sus Malaquim reujim y a sus ministros llama de fuego. Los Malaquim son ministros de fuego. Ellos tienen espadas de fuego. Y como los Malaquim estaban custodiando el Mishkan todo el tiempo, entonces cualquiera que mostrara su desnudez dentro del Mishkan estaba más que muerto. Un malaj salía de la columna de fuego o nube y mataba a la persona desobediente. Por ejemplo, ¿cómo murieron Nadab y Abiú? Waikra 10:1 nos dice: y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó. Ese fuego que salió no era otro que un malaj que salió de la columna de fuego y mató con espada a Nadab y Abiú. Así ocurrió la muerte de ellos. Regresemos al tema principal. Hemos hecho un pequeño paréntesis del castigo de Yahweh cuando alguien desobedece. Ahora pasemos a examinar el verso que leímos de Devarim 22:5. El texto nos dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Yahweh tu Elohim cualquiera que esto hace. Este texto, como dijimos al principio, tiene que ver más allá de lo literal. La túnica o traje de hombre es el cuerpo de varón y la túnica de mujer es cuerpo de mujer. Es decir, cuando Yahweh dice: no vestirá el hombre traje de mujer, lo que está diciendo es: ningún varón se va a volver transexual o homosexual. Ningún varón puede cambiar su cuerpo en cuerpo de mujer. Voy a decirlo en lenguaje romano: ningún varón se va a poner como rol de mujer. Eso es abominación delante de Yahweh. ¿Qué es una abominación? Es algo que a Yahweh le da asco. Y todo homosexual o transexual le produce náuseas al Creador. Y lo mismo para la mujer. Toda mujer transexual, ya no hay palabras para describirlo. Las letras sienten vergüenza para describirlo. Todo esto que estamos hablando está conectado con Waikra 18:22, que dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Aquí aparece la palabra abominación en el contexto del homosexualismo. Y en Devarim 22:5 también aparece la misma palabra abominación en el contexto de intercambiar ropas. ¿Cuál es la conclusión? Muy simple: cuando un varón se pone traje de mujer, eso es homosexualismo. Y cuando una mujer se pone traje de varón, eso es lesbianismo. Porque en el homosexualismo, uno de los varones hace de mujer, es decir, actúa como mujer, y en la relación sexual ya saben lo que pasa. Y lo mismo sucede con las lesbianas. Una de ellas actúa como varón. A eso se llama intercambiar las vestiduras, porque nuestro cuerpo
es la vestidura de nuestra alma y nuestro reuj. ¿Se dan cuenta? El tema que estamos tratando no se trata de vestiduras físicas. Aquí no se trata si alguien usa o no usa pantalón, si usa o no usa falda. Eso no es el enfoque principal de la vestimenta. La vestimenta tiene que ver con los roles sexuales. Nadie puede cambiar su rol sexual porque Yahweh te hizo o bien varón o bien mujer. No existe un tercer sexo llamado homosexual o lesbiana. El acto del homosexualismo o lesbianismo es abominación. Por esa razón Yahweh dijo a los Yasharelim: cuando entres a la tierra prometida, mata a todos los sodomitas sin dejar rastro, porque eso es abominación. ¿Por qué destruyó Elohim a Sodoma y Gomorra con tanta violencia? Porque la abominación de esas ciudades llegó al colmo. Leamos de nuevo el texto de Devarim 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Elohim, cualquiera que esto hace. Este verso dijimos que tiene una aplicación a Reujim principalmente, pero eso no significa que vas a vestir como te da la gana, no. Este verso también tiene una aplicación física. Usted no se puede colocar el vestido de su mujer y viceversa. La mujer no se puede poner el traje de su esposo. No obstante, hay hombres que dicen: yo no me visto como homosexual, yo me visto como metrosexual. ¿Qué significa metrosexual? A 1 metro de ser homosexual. Se visten con pantalones apretados, se ponen aretes, se depilan las cejas. Todos aquellos que hagan eso son metrosexuales. Y lo mismo pasa con las mujeres. Existen mujeres metrosexuales que poco a poco comienzan a hacer tareas de los varones, levantan pesas, comienzan a hablar como varón y hasta incluso algunas tienen una voz gruesa como varón. Esas mujeres están a 1 metro de ser homosexuales. Y esta situación también ocurre en las llamadas iglesias. Existen pastores homosexuales, pastoras lesbianas, etc. El mundo religioso está igual o peor que el mundo. Ahora escuchen el siguiente dato clave. La escritura usa la palabra desnudo, aunque la persona vista algo. Muchas mujeres del mundo, y no solamente mujeres del mundo, sino creyentes en Mashiach, llevan ropa que deja desnudos los hombros, los senos, la cintura, el ombligo, las piernas. Llevan vestidos cortos, faldas, blusas y exponen partes del cuerpo que deberían ser cubiertos. Por tanto, esa mujer no está vestida. ¿Está qué? Desnuda. Entonces, la moda de ahora es esto: exponer partes del cuerpo. Pero entonces, ¿cuál es la forma de vestirnos? Bueno, la mujer puede usar pantalón siempre y cuando sea pantalón de mujer y de bota ancha. La mujer no puede ponerse pantalones apretados. Eso sería encender la lujuria de los varones, y eso es transgresión. Por otro lado, el varón también puede usar pantalón en lugar de túnica, siempre y cuando ese pantalón no sea apretado. Porque si usas pantalón apretado, eres un metrosexual, estarías dando un mal testificar. Pero algunos podrían decir: la mujer no puede usar pantalón, eso es traje de hombre. Y según la Torá, eso es abominación. Tranquilo, no tienes que mirar la Torá en letra, porque la letra mata, pero el reuj vivifica. Te pongo un ejemplo.
Supongamos que tienes tu mujer y ella trabaja en una empresa y la empresa le pone vestimenta diciendo: vas a trabajar con pantalón ancho. ¿Qué harías como esposo? Necesitas que tu mujer trabaje para que te ayude en los gastos, pero como observas la Torá en letra solamente, entonces le dices a tu mujer: lo siento, no puedes trabajar, según la Torá no puedes usar pantalón, y tu mujer pierde el trabajo, y la economía de tu casa entra en declive. A tus hijos les falta comida, vestido, educación, etc. Ahora te pregunto, ¿estás haciendo bien delante de Yahweh? ¿Estás cumpliendo la Torá? Tú dirás sí, pero estás lejos de cumplir la Torá, porque la Escritura dice en 1 de Timoteo 5:8: aquel que no provee para su casa ha negado la emuná y es peor que un incrédulo. ¿Te das cuenta? Guardar la Torá en letra mata. Por ende, la mujer sí puede usar pantalón, siempre y cuando sea ancho y sea pantalón de mujer. 1 de Timoteo 2:9 nos dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Shaulo hace hincapié en la vestidura de la mujer, no en la vestidura del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer simboliza a la asamblea de Yahshua. Por eso su vestimenta está reglamentada. 3 requisitos menciona Shaulo. Con respecto a la vestidura de la mujer, debe ser decorosa con pudor y modestia. ¿Qué significan esas 3 palabras? Vamos a desarrollarlo. Número 1. Decorosa. ¿Qué significa eso? Que la mujer no puede vestir traje de ramera, porque las rameras visten indecorosamente o indecente. Por ende, la vestidura de la mujer creyente no se puede parecer en nada a la vestidura de las rameras. Número 2. Pudor. Eso hace referencia a la pureza o limpieza. Es decir, la mujer creyente en Yahshua no puede andar sucia o con vestido sucio. Eso sería dar un mal testificar. Tu ropa debe estar limpia. Número 3. Modestia. Eso hace referencia que la mujer no puede estar comprando vestidos costosos y de lujo. Eso sería avergonzar a las mujeres que no tienen dinero. Por tanto, la vestidura de la mujer debe cumplir 3 requisitos. Número 1. No debe vestir como ramera. Número 2. No debe vestir con vestidos sucios. Y número 3. No debe vestir con ropas caras o de lujo. Si cumples esos 3 requisitos, eres una mujer kadush que honra a Yahweh y Yahshua a través de su vestimenta. Y los mismos requisitos se aplican para el varón, porque la mujer es un símbolo de la asamblea. Finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a ver el siguiente dato interesante. Gálatas 3:27 nos dice: porque todos los que habéis sido sumergidos en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Entonces, el enfoque de la vestidura no es externa, sino es interna. Usted, antes de ponerse falda larga, o pantalón suelto, o chompa larga, primeramente tienes que vestirte de Yahshua, lavar tus acciones en la sangre del Cordero. Y una vez que te has vestido interiormente con acciones justas, entonces eso se va a notar en el exterior con tu vestimenta. Eso es lo que Yahweh y Yahshua quieren. Tú vas a demostrar que te has vestido de Yahshua cuando tu vestimenta exterior no muestre desnudez, sino que muestre la luz de Yahshua. Y todos aquellos que se vistan de Yahshua un día despertarán a semejanza de Yahshua.
Taelim 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.